Se viene una agenda legislativa bastante potente también para el mismo gobierno. Vienen proyectos en cuanto a la segunda etapa de la reforma educacional. Como hablábamos más temprano, el proyecto de ley de aborto terapéutico. También, efectivamente, son algunas de las iniciativas que se están justamente barajando por parte del gobierno. Vamos a conversar acerca de este tema con el diputado del Partido Radical, Alberto Robles. Parlamentarios, muy buenos días. Bienvenido a Robles Noticias. Muy buenos días, qué gusto saludarlos y saludar a través de los micrófonos a toda la gente que escucha tu programa hasta ahora. Igualmente, preguntarle primero, el día de ayer el Ministerio de Salud presentó el proyecto de ley de aborto terapéutico. Hay discrepancias respecto de los términos y los plazos que se manejan respecto de la causal de violación. Pareciera que hay acuerdo respecto de las otras dos causales. Quería preguntarle cuál es su opinión respecto del texto que presenta el MinSal. Bueno, lo cierto es que efectivamente el día de ayer los cuatro ministros a cargo del proyecto presentaron las distintas partes del proyecto ante la Comisión de Salud y tal vez el tema que más debate va a provocar es justamente aquella parte del proyecto de aborto terapéutico relacionado con la violación. Yo creo que también va a haber otra parte, otra arista, que por lo menos en mi caso vamos a colocar en discusión que tiene que ver con esto de que los médicos puedan tener objeción de conciencia. Yo tengo una mirada distinta, soy médico y por lo tanto ahí creo que los médicos tenemos otra actitud frente a nuestros pacientes. Pero bueno, tal como tú bien dices, efectivamente el tema del aborto inducido en este caso por violación es un tema que va a tener controversia. El proyecto lo que plantea es que es la mujer la que tiene el derecho, ¿no es verdad?, de solicitar que se practique un aborto inducido en caso de violación. Y por cierto, dentro de lo que se conversó ayer, hay algunas aristas de este tema que yo creo que los parlamentarios vamos a colocar en el tapete para perfeccionar la norma. Ahora, en este sentido, Matías Walker, justamente desde la bancada de la democracia cristiana, planteaba dos cosas. Una, que habrían que modificar algunos términos del proyecto de ley. Dos, que no se colocaban también elementos como el acompañamiento a las mismas personas si es que en algún momento necesitaban a practicar un aborto terapéutico. Hablaba incluso más enfocadamente hacia los casos de menores de edad respecto de que sufrieron una violación y que en algún momento también se diera justamente esta vía, el aborto terapéutico. Por cierto, desde el punto de vista de salud, a mí me parece que es obvio que cualquier niño que tenga un embarazo a causa de violación requiere más que acompañamiento, yo diría una terapia desde el punto de vista de salud mental. Y por cierto, novedad desde el punto de vista espiritual, ambas cosas son necesarias. Y en ese planteamiento concordamos prácticamente todos. Creo que hay que dejarlo explícito en la ley para que no haya ninguna duda al respecto. Y también decir que en la gran mayoría de los casos, cuando una niña menor de edad ha sido violada, normalmente lo más frecuente es que sea por un pariente o alguien conocido. Eso es lo que dice la estadística. Por lo tanto, efectivamente, eso requiere un trato mucho más digno, mucho más personalizado por parte de las personas que tratan el caso, y por cierto eso requiere también, tal como tú lo estás planteando, y digámoslo así, tal como tú lo estás diciendo, un acompañamiento en todas sus formas, pero finalmente es la mujer la que tiene que tomar la decisión con respecto a si tiene o no acceso a una interrupción del embarazo. Estamos conversando con el diputado Alberto Robles, les recuerdo representa la tercera región y también es miembro de la Comisión de Educación. Preguntarle al respecto, se dieron varios elogios a la diputada Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista y que asume la presidencia de la Comisión de Educación. Primero preguntarle efectivamente cuál va a ser el mismo rol que se pueda jugar allí, porque efectivamente Camila Vallejo ha sido una persona que tomó bastante protagonismo respecto de materias educacionales a propósito de su rol como dirigente y por otra parte también plantearle cuáles van a ser las mismas prioridades que ustedes van a tener en la Comisión de Educación. Se ha hablado de la implementación del sistema de gratuidad, se ha hablado del tema de la institucionalidad en educación superior y también efectivamente la segunda parte, el fortalecimiento de la educación pública a nivel secundario. Por cierto, lo que vamos a tratar en primer lugar tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los profesores, particularmente con la carrera docente. Ese es el primer proyecto que va a ingresar a partir de ahora a la Cámara de Diputados
y posteriormente, no sé si se hará por el Senado o por la Cámara, todo lo que tiene que ver con institucionalidad pública en términos de la desmunicipalización. El proyecto que da gratuidad desde el punto de vista universitario se está planteando que ingrese en el segundo semestre de este año. Y a Camila le va a tocar dirigir a la Comisión de Educación durante este año, y por cierto yo creo que lo va a hacer con la impronta que ella tiene en términos de su personalidad y por supuesto de acuerdo a las normas que establece el reglamento. Ella es una gran diputada, una persona que tiene un carisma especial, y yo diría que, por cierto, estamos todos muy de acuerdo que vamos a tener con ella una colaboración especial para que tenga éxito en sus labores. El diputado del Partido Radical, Alberto Robles, NRL Noticias. Le agradezco mucho el tiempo, muchas gracias. No, al contrario, que tengan ustedes un muy... Se viene una agenda legislativa bastante potente también para el mismo gobierno. Vienen proyectos en cuanto a la segunda etapa de la reforma educacional. Como hablábamos más temprano, el proyecto de ley de aborto terapéutico. También, efectivamente, son algunas de las iniciativas que se están justamente barajando por parte del gobierno. Vamos a conversar acerca de este tema con el diputado del Partido Radical, Alberto Robles. Parlamentarios, muy buenos días. Bienvenido a RL Noticias. Muy buenos días, qué gusto saludarlos y saludar a través de los micrófonos a toda la gente que escucha tu programa hasta ahora. Igualmente, preguntarle primero, el día de ayer el Ministerio de Salud presentó el proyecto de ley de aborto terapéutico. Hay discrepancias respecto de los términos y los plazos que se manejan respecto de la causal de violación. Pareciera que hay acuerdo respecto de las otras dos causales. Quería preguntarle cuál es su opinión respecto del texto que presenta el MinSal. Bueno, lo cierto es que efectivamente el día de ayer los cuatro ministros a cargo del proyecto presentaron las distintas partes del proyecto ante la Comisión de Salud, y tal vez el tema que más debate va a provocar es justamente aquella parte del proyecto de aborto terapéutico relacionado con la violación. Yo creo que también va a haber otra parte, otra arista, que por lo menos en mi caso vamos a colocar en discusión, que tiene que ver con esto de que los médicos puedan tener objeción de conciencia. Yo tengo una mirada distinta, soy médico y por lo tanto ahí creo que los médicos tenemos otra actitud frente a nuestros pacientes. Pero bueno, tal como tú bien dices, efectivamente el tema del aborto inducido en este caso por violación es un tema que va a tener controversia. El proyecto lo que plantea es que es la mujer la que tiene el derecho, ¿no es verdad?, de solicitar que se practique un aborto inducido en caso de violación. Y por cierto, dentro de lo que se conversó ayer, hay algunas aristas de este tema que yo creo que los parlamentarios vamos a colocar en el tapete para perfeccionar la norma. Ahora, en este sentido, Matías Walker, justamente desde la bancada de la Democracia Cristiana, planteaba dos cosas. Una, que habrían que modificar algunos términos del proyecto de ley. Dos, que no se colocaban también elementos como el acompañamiento a las mismas personas si es que en algún momento necesitaban a practicar un aborto terapéutico. Hablaba incluso más enfocadamente hacia los casos de menores de edad respecto de que sufrieron una violación y que en algún momento también se diera justamente esta vía, el aborto terapéutico. Por cierto, desde el punto de vista de salud, a mí me parece que es obvio que cualquier niño que tenga un embarazo a causa de violación requiere más que acompañamiento, yo diría una terapia desde el punto de vista de salud mental. Y por cierto, novedad desde el punto de vista espiritual, ambas cosas son necesarias y en ese planteamiento concordamos prácticamente todos. Creo que hay que dejarlo explícito en la ley para que no haya ninguna duda al respecto. Y también decir que en la gran mayoría de los casos, cuando una niña menor de edad ha sido violada, normalmente lo más frecuente es que sea por un pariente o alguien conocido. Eso es lo que dice la estadística. Por lo tanto, efectivamente, eso requiere un trato mucho más digno, mucho más personalizado por parte de las personas que tratan el caso. Y por cierto, eso requiere también, tal como tú lo estás planteando, y digámoslo así, tal como tú lo estás diciendo, un acompañamiento en todas sus formas. Pero finalmente es la mujer la que tiene que tomar la decisión con respecto a si tiene o no acceso a una interrupción del embarazo.
Estamos conversando con el diputado Alberto Robles, les recuerdo representa la tercera región y también es miembro de la Comisión de Educación. Preguntarle al respecto, se dieron varios elogios a la diputada Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista y que asume la presidencia de la Comisión de Educación. Primero preguntarle efectivamente cuál va a ser el mismo rol que se pueda jugar allí, porque efectivamente Camila Vallejo ha sido una persona que tomó bastante protagonismo respecto de materias educacionales a propósito de su rol como dirigente y por otra parte también plantearles cuáles van a ser las mismas prioridades que ustedes van a tener en la Comisión de Educación. Se ha hablado de la implementación del sistema de gratuidad, se ha hablado del tema de la institucionalidad en educación superior y también efectivamente la segunda parte, el fortalecimiento de la educación pública a nivel secundario. Por cierto, lo que vamos a tratar en primer lugar tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los profesores, particularmente con la carrera docente. Ese es el primer proyecto que va a ingresar a partir de ahora a la Cámara de Diputados y posteriormente, no sé si será por el Senado o por la Cámara, todo lo que tiene que ver con institucionalidad pública en términos de la desmunicipalización. El proyecto que da gratuidad desde el punto de vista universitario se está planteando que ingrese en el segundo semestre de este año. Y a Camila le va a tocar dirigir a la Comisión de Educación durante este año y por cierto yo creo que lo va a hacer con la impronta que ella tiene en términos de su personalidad y por supuesto de acuerdo a las normas que establece el reglamento. Ella es una gran diputada, una persona que tiene un carisma especial y yo diría que por cierto estamos todos muy de acuerdo que vamos a tener con ella una colaboración especial para que tenga éxito en sus labores. El diputado del Partido Radical Alberto Robles, NRL Noticias. Le agradezco mucho el tiempo, muchas gracias. No, al contrario, que tengan ustedes un muy